Buen día, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad, al grupo 2 les ha tocado exponer sobre la rotación de cultivos. Docente, Guaraguachipana Teodoro, integrado por Luis Darío Álvarez Mormontoy, Bautista Neira Melariza y Medina Quispe Madeleine Lucía. Bueno, en introducción podemos decir que, la rotación de cultivos consiste en alterar las plantas de diferentes necesidades nutritivas en un mismo lugar durante ciclos distintos y evite que el suelo se agote en las enfermedades que afectan al tipo de plantas y se perpetúe en el tiempo determinado. En la actualidad, la rotación de cultivos es considerado como un sistema de sustentabilidad a la producción. Vale decir que el rendimiento de un cultivo disminuye cuando es cultivado de forma reiterada en el mismo suelo durante mucho tiempo. Objetivos. Como objetivo general tenemos la evaluación de los recursos para mantener los niveles de nutrientes disponibles en el suelo, ya que este es de estructura útil para el terreno y para evitar las plagas. En objetivos específicos tenemos que al utilizar las técnicas para un cultivo con alta demanda de nitrógeno para que dicho cultivo tenga una gran cantidad de nitrógeno en el suelo y este es un momento ideal para plantar ese cultivo. Continuando con el marco teórico, ¿qué es la rotación de cultivos? Esta es una forma de agricultura en la que los productores cambian los cultivos que siembran en un terreno entre años para aumentar el rendimiento, mejorar la calidad del suelo, reducir la propagación de enfermedades y abastecer al ganado de alimentos nutritivos. Esta práctica se remonta a miles de años, cuando los agricultores descubrieron que cambiar los cultivos ayudaba a mejorar la fertilidad del suelo, reducir los problemas de malezas, enfermedades y aumentar los rendimientos agrícolas. Existen muchas formas de rotación de cultivos, desde la rotación sencilla hasta la rotación compleja, donde la sencilla implica cambiar los cultivos en un ciclo de 2 a 3 años, mientras que la rotación compleja puede incluir 5 años a más. Esta última forma es mucho más compleja de implementar, pero generalmente proporciona los mejores resultados. Luego, ¿en qué beneficia la rotación de los cultivos al suelo? Esta beneficia al suelo de varias maneras. Una podría ser, en primer lugar, la que mejora la fertilidad del suelo al evitar que los nutrientes se agoten a partir del uso continuo de un mismo cultivo. Esto se logra al permitir que los cultivos diferentes absorban variadas cantidades de nutrientes del suelo. Y en segundo lugar, la rotación de cultivos disminuye la erosión del suelo al evitar que la tierra se comprima y pierda su estructura. Y esto se logra al permitir que cada cultivo tenga un ciclo de crecimiento diferente. Y finalmente podríamos decir que la rotación de cultivos puede ayudar a controlar las plagas y enfermedades al limitar el contacto entre el mismo cultivo y los organismos patógenos. El contexto histórico de la rotación de cultivos nos dice que es una técnica agrícola antigua que se ha usado durante miles de años para mejorar la productividad de los cultivos. Esta práctica se basa en el principio de que los cultivos diferentes requieren diferentes nutrientes del suelo, por lo que la rotación de los cultivos permite que los suelos se mantengan ricos en nutrientes y se evite la pérdida de nutrientes de este mismo. La rotación de cultivos se ha utilizado desde los tiempos de los antiguos griegos y romanos, quienes reconocieron que rotar los cultivos era una forma de mantener la fertilidad del suelo. Durante el Renacimiento, el agricultor inglés William Kent desarrolló un sistema de rotación de cultivos en el que los cultivos se dividían en 4 grupos y se rotaban entre ellos para aprovechar al máximo los nutrientes del suelo. Esta técnica se conoce como el sistema de rotación de 4 campos y fue implementada por muchos agricultores a lo largo de Europa. Durante el siglo XXI, la rotación de cultivos se convirtió en una práctica común en los Estados Unidos y se aplica sobre todo en los cultivos de trigo y maíz. La rotación de cultivos se ha utilizado también para reducir el riesgo de incendios forestales, enfermedades del cultivo y plagas.
En la actualidad, esta práctica sigue siendo común en los sistemas agrícolas modernos, donde los agricultores utilizan diferentes enfoques para la rotación de cultivos, como son la rotación de cultivos de varios años, la rotación de cultivo de una sola temporada y la rotación de cultivos orgánicos. Estos enfoques ayudan a los agricultores a aprovechar al máximo los nutrientes del suelo, a reducir el riesgo de enfermedades y plagas y a mantener la productividad de los cultivos a largo plazo. La agricultura de monocultivo. Bueno, la agricultura de monocultivo es una práctica agrícola que implica el cultivo de una sola especie de cultivo en una gran extensión de terreno durante varios años consecutivos. Esta técnica ha sido utilizada durante siglos y se ha convertido en una práctica común en la agricultura moderna. Sin embargo, este tipo de agricultura tiene muchos impactos negativos en el medio ambiente, la salud humana y la economía. Uno de los impactos más significativos de la agricultura de monocultivo es la reducción de la biodiversidad. Al cultivar una sola especie de cultivo en una gran extensión de tierra, se destruye el hábitat natural de muchas especies de animales y plantas. Otro impacto importante es la degradación del suelo. El cultivo continuo de una sola especie de cultivo puede agotar los nutrientes del suelo, lo que hace que el suelo sea menos fértil y más susceptible a la erosión. Este tipo de agricultura también tiene impactos negativos en la salud humana, ya que el uso excesivo de pesticidas y herbicidas puede contaminar el agua y el aire, lo que puede afectar la salud de las personas que viven cerca de las áreas cultivadas. Además, los trabajadores agrícolas que están expuestos a estos productos químicos pueden sufrir de enfermedades respiratorias y otras enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas. Por otro lado, también tiene impactos negativos en la economía, como sería que la dependencia de una sola especie de cultivo puede hacer que los agricultores sean más vulnerables a los cambios en el mercado y a las fluctuaciones de precio. Bueno, por otro lado, también este tipo de agricultura tiene ciertos aspectos positivos, como podrían ser el aumento de la eficiencia, la mayor producción, un menor costo y la simplificación de la gestión de la tierra. Si bien estos beneficios pueden ser atractivos para los agricultores y las empresas agrícolas, es importante tener en cuenta que la agricultura de monocultivo a menudo tiene impactos negativos a largo plazo en el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y la economía. Diseño de rotación de cultivos. El diseño y la implementación de la rotación de cultivos son unos procesos complejos que requieren una cuidadosa planificación y ejecución. Es importante conocer la región y el clima, ya que teniendo en cuenta este factor podemos escoger cultivos o seleccionar cultivos en función de su adaptabilidad al clima, al tipo de suelo y las condiciones de la zona. Luego tendríamos la planificación del ciclo de cultivos. Una vez seleccionados los cultivos, es necesario planificar el ciclo de cultivos que se van a utilizar. Este ciclo de cultivos debe considerar la rotación de cultivos de diferentes tipos y la secuencia de cada cultivo. Luego tenemos la preparación del suelo. Antes de plantar cualquier cultivo es necesario preparar adecuadamente el suelo. Esto puede incluir la eliminación de malezas, la labranza del suelo y la aplicación de fertilizantes para preparar el suelo para el próximo cultivo. Luego tendremos la selección de semillas y la plantación. Es importante seleccionar las semillas adecuadas para cada cultivo y plantarlas de manera adecuada. Se debe tener en cuenta la distancia entre las plantas y la profundidad de la plantación, entre otros factores. Luego tendríamos el monitoreo y manejo de cultivos. Una vez que los cultivos han sido plantados, es importante monitorearlos de cerca para detectar posibles plagas o enfermedades. Si se detectan problemas, es necesario tomar medidas de manejo adecuadas para proteger los cultivos. Luego, por último, tendríamos la cosecha y eliminación de residuos. Cuando llega el momento de la cosecha es importante recolectar los cultivos y eliminar los residuos adecuadamente. Esto puede incluir la compostación o el reciclaje de los residuos para reducir la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Y así repetir el ciclo, que es conocido también como la rotación de cultivos. Entre los casos de éxito de la rotación de cultivos, la rotación de cultivos es una práctica agrícola que se ha realizado durante siglos en todo el mundo. A lo largo del tiempo ha habido muchos casos de éxito en los que los agricultores han implementado la rotación de cultivos con resultados muy positivos. Entre algunos de estos casos tendríamos lo que es la agricultura de conservación en Brasil, ¿no? Que se ha utilizado la rotación de cultivos en la agricultura de conservación para mejorar la salud del suelo y reducir la erosión. Un estudio realizado en la región de Cerrado en Brasil encontró que la rotación de cultivos aumentó la producción de soja y maíz en un 25 y un 44% respectivamente. Luego también tenemos la agricultura orgánica en India. En India la rotación de cultivos es utilizada en la agricultura orgánica para reducir la dependencia de los fertilizantes químicos y mejorar la salud del suelo. Un estudio realizado en el estado de Andhra Pradesh encontró que la rotación de cultivos aumentó
la producción de algodón en un 46% y redujo el uso de fertilizantes en un 35%. Luego tendríamos también lo que es la agricultura a pequeña o de pequeña escala en África. En África, la rotación de cultivos se utilizaba con éxito en la agricultura de pequeña escala para mejorar la productividad y reducir la pobreza. Un estudio realizado en Ghana encontró que la rotación de cultivos aumentó la producción de maíz y soja un 20 y 50% respectivamente. Señora Rocío, muy buenas tardes. Un Joven, gusto de encontrarlo trabajando acá en su parcela. Por favor, ¿podría ayudarme con el trabajo que vengo desarrollando? Es un trabajo de investigación, trabajo teórico práctico que tenemos que realizar. ¿Podría decirnos qué sector se llama su parcela? joven, muy buenas tardes. Sí, pues, este sector es el sector de Suinchupata, del distrito de Yucay. ¿No? Bueno, ahora en esta tarde pues me encuentro acá en la chacra trabajando. Gustosa, joven, en quererle ayudar sobre su trabajo. Bien, señora Rocío, por lo que veo, su parcela, veo de que usted viene trabajando zapallos. Más abajo podemos ver ya de que el maíz ya ha sido ya segado, quiere decir que ya está en seca para su desoje y posterior secado. Bien, señora Rocío, por favor, ya que se está viendo una variedad de productos, casualmente nos encontramos es con mi trabajo que tengo que realizar. ¿Podría decirme qué es la rotación de cultivos para usted? Bueno, por rotación de cultivo entiendo de que es el cambio de productos de manera temporal en la misma parcela, ¿no? Es trabajar diferentes productos seguidos del uno del otro, ¿no? Eso yo entiendo por rotación de cultivo. Muchas gracias. En todo caso, si usted hace una rotación secuencial, quiere decir que usted no trabaja un solo producto. No, por supuesto que no, joven. Acá se trabaja pues diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, sacando el zapallo, voy a poner verdura, ¿no? ¿Qué variedad de verduras? Voy a poner coliflor, brócoli y arvejas, ¿no? Correcto. ¿Y con qué finalidad usted hace esa rotación? Bueno, con la finalidad de hacer que el producto cada vez más, o el terreno, se oxigene, se nutra, ¿no? Se abone, y también con la finalidad de controlar de plagas, de insectos, de enfermedades del terreno. Correcto. Entonces, en todo caso, ya que usted tiene un trabajo ya de experiencia por lo que veo, ¿cómo usted aplica la rotación? Continuando, señora Rocío, reiterándole el agradecimiento por esta orientación que nos está brindando, que va a alimentar mucho nuestro trabajo. Por favor, ¿usted en algún momento recibió algún taller o charla sobre la rotación de cultivos? Mire, no he tenido la oportunidad de recibir una charla o menos asistir, pero sí por experiencia, por el trabajo cotidiano que ando realizando, sí puedo decir de que sí aplico rotación de cultivos. Conozco medianamente cómo se hace esta rotación de cultivos. Bueno, esto alimentado un tanto por la experiencia de mis padres y ellos de mis abuelos. También tenemos de repente la orientación de los vecinos, que también nosotros compartimos con ellos nuestras experiencias, ¿no? Entonces, con respecto a esta pregunta, creo que le puedo decir que no he recibido ninguna charla, ni mucho menos ninguna orientación. Correcto, y ampliando el tema, señora Rocío, en todo caso, dice usted que no ha recibido ninguna charla respecto a la implementación de la rotación de cultivos, pero habrá recibido alguna charla, orientación técnica de alguna asociación, de alguna entidad público-privada,
del trabajo de otros productos? Bueno, personalmente no, pero sí mi mamá tuvo la oportunidad de asistir a algunos talleres que, bueno, hace años atrás daba la Asociación Arariwa, ¿no? Ella ha ido a esas capacitaciones porque ella pertenece a una asociación de productores. Entonces, con la experiencia de ella y con que ella nos ha orientado, nos ha hablado de cómo también a ella le han explicado, ¿no? Venimos trabajando paulatinamente con esta rotación de cultivos. Quiere decir que los conocimientos rotan también a nivel familiar. Exacto, a nivel familiar, a nivel del grupo de vecinos que trabajamos en estas parcelas. Correcto. Ya entonces nos quiere decir también que los conocimientos que usted ha adquirido, los ha adquirido no por una fuente técnica, sino por el trabajo. Señora Rocío, ya agradeciéndole su orientación, sus conocimientos que nos está compartiendo, por favor, esta última parte. ¿Cómo usted ha notado el cambio climático y cómo también este cambio ha afectado en su rotación de cultivos? Bien joven, este cambio climático es muy notorio, básicamente en este año agrícola, ¿no? Se ha notado bastante con el excesivo calor, la falta de lluvias, por consecuencia, la escasez de agua. En este año de cultivo, los productos que nosotros hemos trabajado en esta temporada se han visto afectados grandemente. No son los esperados, no son los que años anteriores sacábamos. Por ejemplo, los maizales en esta época ya se están cegando. Y es más, el producto del maíz este año ha sido pésimo, de mala, de poca calidad diría yo, ¿no? Y así también las verduras. Esto ha sido pues por efecto del cambio climático que hemos sufrido durante esta temporada, ¿no? La sequía que estamos viviendo acá en la sierra ha hecho pues de que este año prácticamente vayamos al fracaso con nuestros cultivos. Bien, señora Rocío, en todo caso, ¿cómo piensan ustedes afrontar esta campaña agrícola que se avecina, sabiendo de que por los noticieros se viene anunciándose el Niño Costero? Sí, pues eso es para nosotros de gran preocupación. No sé qué todavía vendrá, cómo afrontaremos. La verdad, joven, estamos viviendo, al menos los agricultores, una incertidumbre. No sé cómo afrontaremos, particularmente no sé. Nos atendremos a lo que se venga en la temporada. Por consiguiente, señora Rocío, la poca calidad de cosecha que van a tener va a afectar en los mercados. Por supuesto, eso va a ser claro, ¿no? Claro que va a afectar. Habrá poca oferta de nuestros productos en los mercados, ¿no? Los costos se van a elevar. Los costos se elevarán. Bueno, no sé qué todavía vendrá. La verdad.